Si el oro se prueba con el fuego, ¿al hombre con qué se le prueba? Un hombre comenzó a enseñar cómo hacerse rico rápidamente por internet. Mostraba autos lujosos, relojes caros y mansiones. Miles invirtieron dinero siguiendo sus consejos, formando parte de las clases que él daba por internet. Después descubrieron que los autos eran alquilados. Las mansiones, por supuesto, también eran alquiladas por unas cuantas horas. El verdadero negocio era vender ilusiones. Lo más interesante de este asunto es que las víctimas admitieron, en el fondo, sabíamos que parecía demasiado bueno para ser verdad, pero queríamos creerlo. El engaño prosperó porque apelaba a la ambición y a la desesperación. Estoy seguro que muchos queremos tener riquezas y comodidades para poder vivir más cómodos en esta vida. Sin embargo, también tenemos que tener contentamiento con lo que tenemos y aceptar las cosas que el Señor nos da. En la Biblia encontramos la historia de Salomón, que él, a pesar de que era un hombre rico, al parecer siempre quería más. Ya era el hombre más sabio del mundo, tenía una esposa hermosa, pero ahora buscaba más esposas. Como aquella historia también que escuchamos, tal vez alguno, que dice que el rey quería más y más, hasta que un anciano se acercó y le dijo: «Rey, ¿qué necesita más para tener felicidad?». Entonces le contestó: «Un poco más de lo que tengo». Entonces, esto hace que el rey reconozca que en realidad sentía vacío, que no era feliz, pues siempre quería más. Hoy en día podemos también entender lo mismo. Por más de que tengamos más mansiones, más casas, nunca estaremos satisfechos porque el dinero no llena el corazón. Y bueno, a final de cuentas, Salomón se extravió. ¿Por qué? Porque quería más y más riquezas. Elegía una esposa, luego otra, luego otra, luego otra, y tenía oro, tenía plata, pero empezó a conseguir más y más y más. Tenía una mansión, luego otra, otra, otra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, encontramos una exhortación interesante. Dios le dice: cuando el rey se siente en su trono, tenga cuidado de amontonar mucho oro y riquezas. Y segundo, tampoco acumule muchos caballos. Es interesante lo de los caballos. Hoy en día podemos comparar a un caballo con un auto. El auto es bueno tenerlo, sí. Lo malo es tenerlo en exceso. ¿Qué tal si tuviéramos mucho más dinero? Como dijimos al principio, dale oro a un hombre y verás qué es realmente ese hombre. Dale más dinero, dale más poder. Veamos si se mantiene como está ahora. Entonces, si nosotros tuviéramos más dinero, tal vez compraríamos un auto, luego otro y luego otro. Dijéramos un pequeño autito, luego una camioneta, luego otro más grande, etc. Y tal vez incluso compraríamos una casa por aquí, una casa de campo, otra casa más allá. Y así seguiríamos gastando el dinero en simplemente vanidades. Salomón había recibido dinero para administrarlo. Era mayordomo y Dios le estaba pidiendo cuentas. Los pobres eran dejados sin el pan. ¿Todo para qué? Para que Salomón tuviera sus mansiones lujosas. Y no solo eso, el carácter de Salomón ahora se había deteriorado. Lejos de ser un hombre bueno, ahora llegaba a ser un hombre déspota, tirano, exigía impuestos muy altos, tanto que en el reinado de su hijo, lo primero que se quejaron fue de los impuestos. ¿Todo por qué? Porque Salomón, el hombre más sabio del mundo, se había degenerado. Y la degeneración más terrible de Salomón fue que él se volvió esclavo de sí mismo. ¿Cómo? No hay peor esclavitud que la voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que somos esclavos de nuestras propias pasiones, de nuestros propios deseos. Ahora Salomón ya no era dueño de sí mismo, sino que cuando le decían sus mujeres: «Hazme a un dios allá», él decía: «Bueno, está bien», todo por complacer. Y así él simplemente dejó de ser Salomón y se alejó de Dios. Qué triste, ¿no les parece? Nosotros debemos tener en cuenta la exhortación que nos dice: no podemos servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Así que es tu decisión hoy escoger a quién servirás. Hasta pronto.